Señores y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a la materia de ciencias sociales. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está, compañero? Muy buenas noches. Bienvenido. Un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Compañera Verónica, muy buenas noches. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta materia de ciencias sociales y como es de costumbre, vamos a ver en el desarrollo de las actividades de esta semana, vamos a ver todo lo que hay un tema bastante importante como son los procesos de integración en el mundo. Prácticamente son las uniones entre países que han ido fortaleciendo especialmente desde el punto de vista económico. Es un tema que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Ustedes tienen el formato para recursos de aprendizaje. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 4, Procesos de Integración en el Mundo. El tema número 2, con los subtemas Cooperación Internacional e Integración y la Integración Europea, son los temas que nosotros vamos a desarrollar durante la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente, realiza las siguientes actividades. La primera, en el siguiente cuadro comparativo, determina las diferencias entre integración y cooperación. Ahí tienen que poner las conceptualizaciones, las características, funciones en relación a qué es un acuerdo de cooperación y qué es un proceso de integración. ¿Serán iguales? ¿Serán diferentes? Ustedes tienen que seguir colocando en ese cuadro, obviamente dibujando en su hoja de trabajo, y colocando la información que requiere cada uno de ellos. La siguiente actividad dice, describe el proceso de integración europeo, que igual ya vamos a ver en esta clase. La siguiente dice, determina en qué consiste el proceso de integración internacional. Y por último, determina en qué consiste el proceso de cooperación internacional. Son los temas que ustedes tienen que proporcionar respuestas y que se les ha preparado como tarea para la presente semana. Para el desarrollo de la tarea, ya saben, todos tienen que hacerlo a mano y en hojas de papel ministro. Para ello, en la parte superior de su hojita, ustedes tienen que desarrollar la rotulación de la hoja cumpliendo con todos los datos que se les solicita. En función del contenido, ustedes deben revisar la recomendación, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema cooperación internacional e integración, la integración europea correspondientes a la semana 2 de fecha 3 de junio del 2024. Esa tarea permite entregas desde el 3 de junio, la fecha límite de entregas del 30 de junio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de julio del 2024. Es que tienen todo un tiempo cómodo, un tiempo bastante prudencial para que puedan presentar esta y las otras tareas que se vienen a continuación. Entonces aquí tenemos toda la información pertinente en función del desarrollo de la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Una vez que se les ha proporcionado la información respectiva en función del desarrollo de su tarea, vamos a iniciar con el contenido de los procesos de integración en el mundo. Los procesos de integración a nivel global obviamente se han presentado en función de la necesidad de unir fuerzas o de aunar fuerzas entre diversos estados, diversos países, con la finalidad de conformar uno solo. Es lo que sucede, por ejemplo, con la Unión de Países Europeos, donde existe un grupo de países que obviamente están interconectados a través de una sola estructura jurídica y que les permite obviamente de esa manera fortalecerse dentro del mercado internacional. Dentro de estas características, nosotros vamos a ver las siguientes estructuras y vamos a ver la cooperación internacional e integración. Vamos a ver cuáles son las características en función de esta determinación. Los países han visto la necesidad de unirse y han encontrado mecanismos internacionales para cooperar entre sí. Las alianzas militares han sido las formas más comunes. Ese fue el caso de los aliados, obviamente, frente al eje en la Segunda Guerra Mundial o de la OTAN,
la alianza militar más importante en el mundo actual. También se han dado experiencias de cooperación internacional basadas en antecedentes culturales y políticos. Se han constituido organismos continentales como la Organización de Estados Americanos, OEA en sus siglas, o la Unión Panamericana. También se han formado agrupaciones de excolonias como la Commonwealth o Comunidad Británica. Existen organismos que agrupan a países con diferentes parecidos, como la Liga Árabe o la Unión de Países Iberoamericanos, entre las más importantes asociaciones de países que existen a nivel mundial. La aceleración del intercambio internacional en un último medio siglo ha provocado el agrupamiento de países en acuerdos de libre comercio de cobertura subregional, regional y también a nivel global. Sin embargo, ciertos grupos de países han ido mucho más allá de los proyectos de cooperación y han emprendido procesos de integración como tal. Es importante subrayar que la integración no solo implica cooperación internacional, sino un proceso en el que los países miembros se comprometen a formar una unión comercial, un mercado común y un sistema político de organismos a los que se traspasa una parte de la soberanía nacional, pero obviamente están bien representados a nivel del mercado internacional. En ese sentido, la integración europea es pues uno de los más fuertes representantes en cuanto a estos procesos de integración. Los países de la Europa devastada por la guerra descubrieron que para su reconstrucción necesitaban cooperarse unos con otros. En 1951, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, hoy lo que es Holanda y Luxemburgo, crearon la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Más adelante, con el Tratado de Roma suscrito en el año de 1957, establecieron un mercado común que les permitía, obviamente, estar interconectados con el mercado internacional. El proceso de integración europeo empezó como un área de libre comercio y una unión aduanera, con una tarifa exterior común para los bienes industriales, agrícolas y servicios producidos fuera de la Unión. Posteriormente, se formó un mercado único. Se estableció la libre circulación de personas, capitales y servicios. Se adoptaron mecanismos para la investigación, desarrollo tecnológico, protección del ambiente y política exterior común. 12 de los países de la Unión aceptaron el euro como su moneda oficial para todo proceso de intercambio comercial, con una sola autoridad y política monetaria. Esas son las características en cuanto a la Unión Europea. Pero vamos a ver un poco más qué es la Unión Europea. La Unión Europea es una comunidad supranacional integrada por 27 países. Tiene normas comunes aceptadas por ellos que se aplican sobre las de cada uno de los países que conforman o que son miembros. Así podemos mencionar que las instancias directivas de la Unión Europea se llaman organismos comunitarios. Estos son Parlamento Europeo, que emiten algunas normas legales y está integrado por miembros elegidos por los ciudadanos de todos los países. En el Consejo de la Unión Europea, instancia de representación de los gobiernos y de toma de decisiones políticas, obviamente las más importantes. La Comisión Europea es un órgano ejecutivo y de iniciativas. El Tribunal de Justicia, que garantiza el cumplimiento de las normas de la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas, que vigila los gastos y el presupuesto de toda la Unión. El Banco Central Europeo, que dirige las políticas monetarias y emite el euro, la moneda común. La Unión Europea es la institución del mundo que dedica la mayor cantidad de recursos a la cooperación internacional. Eso quiere decir que todos los países están bien atendidos desde el punto de vista económico. Obviamente todos aportan para que esto pueda desarrollarse de esa manera. Aquí nosotros podemos ver en color azul, nosotros podemos ver los países miembros de la Unión Europea, también los países que se han ido adhiriendo a partir del 2007 y obviamente sin fecha marcada los países que también han buscado integrarse a este proceso de Unión Europea. Aquí nosotros podemos ver
que la Unión Europea está integrada por España, por Francia, por Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Polonia, Lituania y Finlandia, Suecia y otros países más, obviamente, que se están periódicamente buscando integrarse a este proceso supranacional que obviamente busca el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de sus países. Lo mismo sucede en otras latitudes a nivel global y dentro de ellos podemos mencionar la situación de los países asiáticos. Vamos a ver qué es lo que pasa. En Asia, la cooperación económica entre los países es muy dinámica, pero no existe sino inicios de integración, entendida en la forma como se ha dado en las últimas latitudes. Sobre todo en Europa, el proceso es obviamente más puntual. En China es todavía un poco más superficial este proceso de unión. En el espacio asiático existen actualmente dos proyectos de libre comercio. La Asociación de Naciones de Sudeste Asiático, ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, se creó en el año de 1967 y agrupa a 10 Estados miembros. Esta asociación cubre a 400 millones de personas en la región con mayor y más rápido crecimiento económico del mundo. Existe también el proyecto de cooperación económica entre Asia y el Pacífico, la APEC, que es Asian Pacific Economic Cooperation. Esta agrupación, creada en el año de 1989, tiene 21 países miembros del este asiático y de Norte y Sudamérica. En 1996, las exportaciones de los países de la APEC significó el 45% del comercio total mundial, de las tasas de comercialización. Los proyectos de cooperación económica o integración regional en toda Asia del Este se han acelerado luego de las profundas crisis financieras determinadas en los años 1997 y 1998. Sin embargo, todavía subsisten rivalidades comerciales entre los países asiáticos en temas de política agrícola y geopolítica, especialmente entre China y los países del ASEAN, que es la Asociación de Países Asiáticos. En relación a nuestro continente, al continente americano, uno de los ejemplos en cuanto a este tipo de asociaciones y de uniones de países son los Estados Unidos. Los Estados Unidos se ha mostrado tradicionalmente opuesto a participar en procesos de integración, que significa ceder parte de su soberanía. Por ello, su política ha sido promover acuerdos limitados sobre el libre comercio, con este antecedente en 1989 entre Canadá y Estados Unidos y luego con México en junio de 1991. Se firmó el TLCAN, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y el NAFTA, por sus siglas en inglés. En México ha surgido oposición popular al tratado por considerarlo un mecanismo de penetración del neoliberalismo, que obviamente es perjudicial para la mayoría de los pueblos americanos. En relación del continente asiático, africano, perdón, el continente que menos ha avanzado en su integración económica y política justamente es África. El comercio interafricano es muy pequeño y tiende a reducirse. La crisis económica y política, especialmente al sur del desierto del Sahara, ha reducido su participación en el comercio internacional. Casi 2 decenas de países africanos no tienen representación en la Organización Mundial de Comercio, OMC, en sus siglas, donde Nigeria y Sudáfrica son las únicas voces significativas de esta asociación de países. En el continente se han ido definiendo 14 regiones económicas que se superponen geográficamente. Entre ellas están los estados del Magreb árabe, la Comunidad África Oriental, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, la Unión Aduanera Económica de África Central y la Unión Monetaria del Oeste Africano. De los más de 50 países africanos, la mitad pertenece a 2 de estas organizaciones. La República del Congo, por ejemplo, es el caso extremo. Pertenece simultáneamente a 4 organizaciones de países. Solo 7 países están en una sola organización regional.
esto dentro de las características en función de las diferentes organizaciones políticas, organizaciones de naciones que se van desarrollando a nivel mundial. Dentro de estas características, nosotros vamos a ver un poco más en función de de este proceso y vamos a ver que un poquito más vamos a puntualizar y vamos a ver qué es la Unión Europea. Vamos a ver cuáles son las características para que ustedes también tengan una idea de en qué consiste este proceso de integración en relación a las naciones, cómo se va estructurando, cuál es el beneficio de los países en función de estas estructuras. Y vamos a iniciar con la más emblemática a nivel global, que es la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea? La Unión Europea, en sus siglas UE, es una entidad geopolítica que cubre gran parte del continente europeo. Es una asociación económica y política única en el mundo formada por 27 países. A partir de los años 60, Bruselas se ha consolidado como la capital de la Unión Europea, donde se concentran la mayor parte de las instituciones comunitarias y viven la mayoría de los funcionarios y responsables. La Unión Europea cuenta con la moneda única, cuentan, por ejemplo, con el euro, una bandera, un himno y el Día de Europa, que se celebra cada 9 de mayo, que fue el día de fundación de la Unión Europea. En 1951, momentos en que se construyó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, elementos claves en la guerra, los 6 países fundadores de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos comenzaron un proyecto económico, político y social que ha generado paz, estabilidad y prosperidad durante más de medio siglo. Ha sido bien beneficioso para toda la población de los países que integran esta Unión Europea. La Unión Europea ha contribuido a elevar el nivel de vida de los europeos, ha creado una moneda única y ahora está construyendo progresivamente un mercado único en el que personas, bienes, servicios y capitales, las 4 libertades fundamentales de la Unión Europea, circulan entre Estados miembros con la misma libertad que si lo hicieran dentro de un mismo país. Lo que comenzó como una unión puramente económica ha provocado o ha evolucionado hasta convertirse en una organización activa en todos los frentes, desde la ayuda al desarrollo hasta la política medioambiental que busca proteger a través de leyes la naturaleza como tal. La Unión Europea promueve activamente los derechos humanos, eso es fundamental, y la democracia y cuenta con los objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos del mundo para luchar contra el cambio climático. Gracias a la supresión de los controles fronterizos entre los países de la Unión Europea, ahora se puede viajar libremente por la mayor parte de su territorio. También es mucho más fácil vivir y trabajar en otros países, obviamente miembros de la Unión Europea. Eso quiere decir que todos los países prácticamente que hicieron eliminaron sus fronteras y se estructuraron como un solo megaestado a través de la unión de todos estos países miembros. Tras varias ampliaciones, la Unión Europea ha pasado de 6 y 28 Estados miembros tras la incorporación de Croacia en el 2013 y hay varios países candidatos a la adhesión, tales como Montenegro, Serbia, Turquía, Arim e Islandia. Cada tratado por el que se admite a un nuevo miembro requiere de de la aprobación por unanimidad de todos los Estados miembros. La Unión Europea está abierta a todos los países europeos que cumplan los criterios democráticos, políticos y económicos de la adhesión, denominados criterios de Copenhague. Entonces, ahí nosotros, obviamente, en los países tienen toda la parte legal, obviamente, que presentar, que cumplir para que, obviamente, cada uno de estos países, obviamente, al estudiar la solicitud de adhesión, obviamente, cumplan con todos los requerimientos. El euro es la moneda única en la Unión Europea. 12 de los entonces 15 Estados miembros la adoptaron para las transacciones no monetarias en el año de 1999 y en el 2012 emitieron los billetes y las monedas.
Dinamarca, Suecia y Reino Unido no participaron de esta unión monetaria. Ellos mantienen una moneda única en cada país. La Unión Europea se rige por el sistema interno del régimen de democracia representativa. Sus instituciones son 7 instituciones que están integrando la Unión Europea. Primero tenemos el Parlamento Europeo. Los diputados y el Parlamento Europeo son elegidos directamente y representan a los ciudadanos europeos. El Parlamento y el Consejo ejerce la potestad legislativa en igualdad de condiciones tomando decisiones conjuntas. Otra de las instituciones de la Unión Europea es el Consejo Europeo, es el principal órgano decisorio de la Unión y su función es dotar a la Unión Europea de impulso político en cuestiones fundamentales y establecer las prioridades generales de la Unión Europea. El Consejo ejerce funciones de orientación política general y de representación exterior y nombra a los jefes de las altas instituciones dentro de la Unión Europea. Otro de los aspectos fundamentales es el Consejo de la Unión Europea, obviamente representa a los gobiernos de cada uno de los Estados miembros, que comparten su presidencia con carácter rotatorio. Con entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se estableció la figura del trío de presidencia. Eso quiere decir que obviamente pueden gobernar 3 presidentes simultáneamente. Otra de las estructuras de la Unión Europea es la Comisión Europea o colegios de comisarios. Representa el interés común de la Unión Europea y es el principal órgano ejecutivo. Aplica el derecho de la Unión, supervisa su cumplimiento y ejecuta sus políticas. Y a ella corresponde en exclusiva la iniciativa legislativa ante el Parlamento y la Comisión. Sus miembros son nombrados por los gobiernos nacionales. Ellos son quienes nombran a estos representantes. Otro de los estamentos de la Unión Europea es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ejerce las labores jurisdiccionales supremas en el sistema jurídico comunitario. Y tenemos el siguiente, que es el Tribunal de Cuentas, supervisa y controla, esta estructura supervisa y controla el buen funcionamiento y la adecuada administración de los recursos económicos y los fondos comunitarios que existen dentro de la Unión. Y por último, tenemos una institución bancaria que forma parte fundamental, es el núcleo económico de la Unión Europea, como es el Banco Central Europeo, dirige y aplica las políticas monetarias únicas a la zona euro, todo lo que es Europa, todo lo que son los países que se encuentran miembros de esta Unión Europea, ellos obviamente tienen todos estos beneficios, todas estas estructuras que cumplir, obviamente para formar parte de este gran imperio como es la Unión Europea. Pero no solo existen estas características dentro de la Unión Europea, sino también han existido diferentes agrupaciones que han buscado en América Latina reestructurar todo el continente desde el punto de vista económico. Lamentablemente, los intereses personales y otras características más han impedido que se pueda cristalizar estos procesos en función del bienestar de nuestros abuelitos y de nuestras abuelitas, de todas las personas que están integrando perdón, que de todas las personas que están integrando la Unión Europea. Pero no solo esto sucede en Europa, esto no solamente sucede en Europa. También en América Latina se ha buscado una serie de organizaciones, una serie de sistemas, una serie de organizaciones, obviamente que han buscado, obviamente, estructurar o agrupar a determinados países para buscar mejores condiciones de vida, especialmente del mejoramiento de la economía a nivel global. Muchos de ellos obviamente están integrados obviamente también por nuestro país, el Ecuador. Y dentro de estas características nosotros vamos a ver el sistema interamericano y bloques de integración regional y subregional que existen en América Latina, en todo lo que es el continente americano. ¿Y quién no ha escuchado de la famosa OEA, que es la Organización de Estados Americanos? Más adelante vamos a ver cuál es la función específica de esta unión de estados. Tenemos la AECO, que es la Organización de Estados del Caribe Oriental. Tenemos el PROSUR, que es el mecanismo y espacio de diálogo y cooperación de todos los países de América del Sur. La OEI, que es la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Entonces también tenemos
determinados estamentos que se encargan obviamente de estructurar mejores condiciones, especialmente orientados a la educación. Tenemos la AEC, que es la Asociación de Estados del Caribe. Tenemos la OTCA, que es la Organización de Tratados de Cooperación Amazónico. La famosa ALADI, que siempre ha estado obviamente funcionando, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, que busca esta ALADI integrar a todos los países en un solo megaestado. El proyecto Mesoamérica, que es el proyecto de integración y desarrollo mesoamericano, y tenemos el famoso Mercosur, que es el mercado común del sur. Prácticamente a través de ese, obviamente, se fortalece las políticas de comercio, tanto en importación y exportación de productos de los países que están conformando y estructurando esta actividad. La Alianza del Pacífico es muy fundamental, es la Alianza del Pacífico, es el mecanismo de integración regional. La CELA, Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. La CAN, la Comunidad Andina. SICA, el Sistema de Integración Centroamericano. El CARICOM, que es la Comunidad del Caribe. CISCA, la Secretaría de Integración Social Centroamericana. La CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratados de Comercio de los Pueblos. Esta organización está directamente orientada al trabajo de los pueblos y nacionalidades indígenas de todo nuestro continente sudamericano, de toda la región latinoamericana. Y por último tenemos el CEGIP, que es la Secretaría General Iberoamericana. Vamos a ver y si el tiempo nos permite, vamos a ir viendo cada uno de ellos, cómo están integrados, cuáles son sus estructuras, cuáles son sus formas, cuáles son los países que integran cada uno de ellos. Y vamos a arrancar con el primero, que es la OEA. Vamos a ver en qué consiste la OEA, cómo están integrados, cuáles son las características fundamentales. Solo regáleme un momentito nomás, que algo suscitó aquí. Vamos a ver. Vamos a ver un poquito más. Ya. Listo, vamos a ir analizando, vamos a ir viendo. En esta primera etapa vamos a ir viendo, en este caso, vamos a ir analizando, vamos a analizar lo que es la OEA. Y dentro de estas características vamos a ver quiénes son la OEA y cómo están organizados. La Organización de los Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la primera conferencia internacional americana, celebrada en Washington, D.C. En octubre de 1889 a abril de 1890. En esa reunión se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una red de disposiciones e instrucciones que llegarían a conocerse como Sistema Interamericano, el más antiguo sistema institucional e internacional, obviamente, dentro de esta categoría de los países latinoamericanos. La OEA fue creada en el año de 1948 cuando se suscribió en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA que entró en vigencia en diciembre de 1951. Posteriormente, la carta fue enmendada, eso quiere decir, sufrió una serie de cambios por el Protocolo de Buenos Aires, suscrito en el año de 1967, que entró en vigencia en febrero de 1970.
por el Protocolo de Cartagena de India, suscrito en el año de 1985, que entró en vigencia en noviembre de 1998. Por el Protocolo de Managua, también suscrito en 1993, que entró en vigencia en enero de 1996, y por último el Protocolo de Washington, suscrito en el año 92, que entró en vigor en septiembre de 1997. La organización fundada con el objetivo de lograr que los Estados miembros, como lo estipula el artículo 1 de la Carta, un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y también su independencia. Esos son los objetivos de la Organización de Estados Americanos. Hoy en día la OEA reúne a 35 estados independientes de las Américas y constituye el principal foro gubernamental político, jurídico y social de los hemisferios. Además, ha otorgado el estatus de observador permanente a 70 estados adicionales, así como la Unión Europea lo desarrolla. Esto en función de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Vamos a ver a continuación, vamos a ver otra de las instituciones que son bastante importantes dentro de este proceso, y vamos a ver, en este caso, vamos a tratar y vamos a ver la Alianza del Pacífico. Es otra de las instituciones, las organizaciones de estados que son fundamentales dentro de este proceso. Y vamos a ver la alianza, el nuevo encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico, obviamente cuáles son una de las organizaciones también fundamentales de este proceso. Vamos a ver, vamos a ir analizando, vamos a desarrollar este proceso, y en pantalla ustedes pueden observar. La Alianza del Pacífico nació como una iniciativa económica y de desarrollo entre 4 naciones de América Latina, entre ellos Chile, Colombia, México y Perú. Desde ese momento hasta la fecha, la alianza se ha convertido en el eje de una nueva forma de hacer negocios en el continente. ¿Cuál es el secreto del éxito de la unión? La clave está en la articulación de fuerzas más allá de las fronteras territoriales. Este es un mecanismo de articulación política, económica, de cooperación e integración que busca encontrar un espacio para impulsar un mayor crecimiento y mayor competitividad en de las 4 economías que obviamente integran este proceso. Los miembros de la Alianza del Pacífico confían que esto es posible a través del avance progresivo de la libre circulación de bienes, servicios y capitales y personas a través de toda la región, prácticamente tomando la misma iniciativa, la misma estructura de la Unión Europea. Mientras los lazos se fortalecen dentro de la alianza, hay un trabajo en paralelo para convertir al bloque en una potencia mundial de negocios y oportunidades. Es por ello que uno de sus principales mercados o marcados objetivos es el que se extienda en el litoral asiático del Pacífico, una de las regiones fundamentales de la economía global. El trabajo conjunto de los 4 países también se demuestra con la presencia de la Alianza del Pacífico. En ferias de promoción internacional, estas actividades son coordinadas desde los grupos técnicos especializados que hay dentro de la alianza. Por ahora, 26 equipos divididos en temas como facilitación del comercio y cooperación aduanera, expertos que analizan las propuestas del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, PAIMES, servicios y capitales, así como los grupos técnicos de medio ambiente y crecimiento verde, el subgrupo de operaciones económicas autorizado por la OEA, entre otros. Así, la consolidación del bloque de la Alianza del Pacífico sigue fortaleciéndose y sirviendo de ejemplo para toda la región. Prácticamente la Alianza del Pacífico es una de las organizaciones que buscan la cooperación de cada uno de los estados, pero sobre todo también en la integración económica. Esto les va a permitir a toda la región y a todos los países que conformen esta región, obviamente, convertirse en una de las economías más fuertes, no solamente a nivel de nuestra región, a nivel de Latinoamérica, sino a nivel de todos los mercados internacionales, a nivel de los otros estados y las otras potencias económicas. Esas son las características que nosotros hemos visto en función de la materia que ustedes tienen en la presente actividad. Les espero, por favor, en la siguiente clase. Nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Les deseo que tengan una feliz noche.